Ya entonces estábamos viendo Efesios capítulo 5. Terminamos en el capítulo 14 la semana pasada y ahora nos tocaba continuar desde el 15, ¿ya? Si bien vimos el 15, me gustaría que volviéramos a retomar desde el 15 en adelante y ahí continuemos ahora en lo que nos queda de tiempo, ¿vale? Así que, Brian, ¿puedes leer tú por favor Efesios 5 completo, por favor? Sí, claro. Y ahí comenzamos desde el versículo 15. Ya, da un momento, voy a cambiar un poquito acá esta pantalla para tenerla más cómoda. Deme un momento. Voy a poner esto acá mejor. Así que, Efesios eh, capítulo 5. ahora sí, sí, Efesios capítulo 5. Ahí están las dos Biblias. Tú me dices cuál lees para ir también haciéndote el seguimiento con ella, ¿vale? Ya. Igual voy a leer acá del. Lo busqué aquí en Google. Ya, La perfecto. Reina Valera 1960. Ah, ya, vale, eso te iba a preguntar. Muchas gracias. Ya. Ok. eh, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truan- truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ya, gracias, Brian. Ahí estamos entonces, Efesios capítulo 5, retomamos desde el 15. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acá en el 15 y en los versículos anteriores lo que se decía respecto al 13 al 14, respecto a las profecías de Isaías? Ya vimos Isaías y ahí estuvimos haciendo el nexo entonces con lo que se había dicho y de dónde entonces Pablo tomaba esta frase, ya despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, de dónde la interpreta, ya la trae a colación, a luz, a raíz de lo que había dicho el profeta Isaías. Entonces ya vimos dos pasajes, dos posibilidades, ambas muy relacionadas, y obviamente aquí entonces Pablo argumentando continúa diciendo en el 15, y aquí es donde retomamos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La vez pasada habíamos visto el significado de la palabra necio, que era no sabio. ¿Se acuerdan? En el griego era una persona no sabia, o sea, completamente opuesta a este sabio que sale acá. Entonces, mirad pues con diligencia, con precaución, con ahínco, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces el llamado, habíamos visto ahí brevemente, era a, a la especial atención a cómo andamos, ¿ya? Cómo nos movemos, cómo nos comportamos. Y esto de nuevo nos traía a colación lo que nos había dicho Pablo al inicio del capítulo 5: andad y andad en amor. Aquí está cómo debemos andar. Y así Pablo con frecuencia nos va a ir diciendo cómo es que debemos comportarnos, ¿ya? Sin ser participantes de las tinieblas, sino que andad, de nuevo aquí, como hijos de luz. Entonces, retomando desde el versículo 15, vamos a continuar, perdón, me pasé, vamos a continuar entonces viendo este punto, ¿ya? Entonces dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué puede decirnos acá Pablo, tomándonos del 15 y del 16? ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo acá el apóstol Pablo en estos versículos 15 y 16? Los escucho, hermanos. Que en el fondo nos está dando la responsabilidad, nos está invitando a tomar la responsabilidad que tenemos después de haber sido despertados por el Espíritu de Dios, después de haber sido traídos a la luz, tenemos una responsabilidad delante de Dios, que es ser sabios, ser diligentes y todo lo que eso implica para poder vivir en este mundo que sigue en tinieblas. ¿Ya? Y con el versículo 16, si lo endosas, aprovechando bien el Por tiempo porque eso, los días... Por eso, que el mundo en el que vivimos sigue en tinieblas. Cuando dice que los días son malos, se refiere a que entiendo yo que hay pecado a nuestro alrededor y en nosotros mismos, y tenemos que ser por lo mismo más diligentes aún. Ya, pero en el contexto, ¿está hablándonos a nosotros que nuestros días son malos? Esa es la pregunta. Está No, no, aprovechando a bien el tiempo. ellos, a los receptores, a los efesios. Yo lo estaba aplicando a nosotros. Ya, perfecto. Por eso te hago la pregunta. Bien la aplicación, por si acaso, súper bien. Pero para ellos, ¿está aprovechando bien el tiempo ligado a que les dice que cuiden cómo andan? ¿Por qué les dice aprovechen bien el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque quedaba poco tiempo, ¿no? Ya, bien. ¿Para qué quedaba poco tiempo? Para el juicio, Ya, bien, ¿no es cierto? ¿Y qué juicio, Brian? el que iba a venir sobre la casa. Ya, bien, sobre la casa de Israel en este caso, ¿no es cierto?
sobre Sí, aquellos que habían quebrantado e invalidado el pacto de Dios y Dios habría de venir con juicio para ellos. ¿Ya bien? ¿Qué más podemos decir ahí? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, si es que lo seguimos mirando desde ese prisma, que entendemos es el correcto, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir ahí con esto? ¿Por qué tenían que prestar especial atención a cómo andaban nuestros hermanos de ese tiempo? ¿Por qué les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? Y eso nos llevaba, entonces, ¿se acuerdan? Uno de los pasajes era Isaías 28 y también Isaías 60. Levántate y resplandece que llega tu luz, la gloria de Jehová amanece sobre ti. He aquí la tiniebla cubre la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero Jehová se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, etcétera. Y antes de esto estaba hablando acerca de la justicia, la indignación que habría de venir acerca de la transgresión que habían hecho el pueblo de Israel. Y acá nos dice, por ejemplo, eh, más al principio, son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud. Se apoyan en la mentira, se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben engaños y dan a luz la maldad, incuban huevos de áspid y tejen la tela de la araña. El que come de sus huevos muere, y si alguno de estos se rompe, sale una víbora. Sus telarañas no sirven para vestirse, etcétera. Y más adelante, en todo este contexto, va a decir, miren, hemos transgredido y negamos a Jehová, hemos vuelto la espalda a nuestro Elohim, a nuestro Dios, concibiendo opresión y rebelión y urdiendo desde el corazón palabras mentirosas. Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar, mas aún la lealtad no se puede hallar, pues aún el que trata de apartarse del mal, a sí mismo se hace presa. Jehová vio con indignación que ya no existía la justicia, observó que no había nadie, miren, se asombró de que no hubo quien se interpusiera, por lo que su propio brazo, le dio la victoria y su misma justicia lo sostuvo. Y aquí va a seguir hablando hasta llegar a levántate y resplandece que llega tu luz, la gloria de Jehová amanece sobre ti, etcétera. Y en Isaías 28 también vimos que venía juicio sobre la nación. Ya también vimos que estaba profetizado el juicio sobre ellos en Isaías 28. Entonces, importante entender que tienen que aprovechar el tiempo porque los días son malos, producto de que también el Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerdan en Mateo 24? Vamos a ver lo similar que dijo el Señor acá. Y por haberse bueno, voy a empezar un poco antes. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá Pablo nos está diciendo algo muy similar a lo que dijo el Señor Jesucristo. Mirad pues cómo andéis, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, podríamos decir, es similar a lo que el Señor Jesucristo dijo de, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y por eso es que también Él los llamaba a ellos a seguirle a Él, a andar como Él anduvo, ya de tal manera de que, como dice también el Señor Jesucristo, el justo entonces va a ser el que será salvo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, hemos entendido ya que en el contexto estamos viendo que nuestros hermanos se estaban acercando al tiempo en el cual Cristo iba a venir en la gloria de su Padre en juicio, ya para la nación. Y ahí también vamos a ver lo que el Señor Jesucristo le dijo ahí a Caifás, al sumo sacerdote, de que ahora verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo para venir en juicio, ¿ya? Veréis al Hijo del Hombre, les dijo el Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo que nos va cuadrando todas las advertencias que Pablo le va a hacer a nuestros hermanos, y esto va en el contexto de la revelación de la voluntad del Señor para con ellos en cuanto a la salvación. Por eso es que es importante, porque los que antes fueron predestinados, acá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Todo esto, y después el 5 nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, entonces le está diciendo acá que ellos, ellos, entonces deben, ya que son predestinados, ya que han sido salvos producto de la predicación del Evangelio, deben aprovechar bien el tiempo porque el juicio se acerca, y también acá el argumento es porque los días son malos. O sea, aparte de entender de que deben aprovechar el tiempo porque se va a acabar, también es bueno entender que es una doble o triple, podríamos decir, podríamos entenderlo de tres formas, lo que Pablo está diciendo, aprovechando bien el tiempo, una porque viene el juicio sobre la nación, entonces también ustedes deben andar diligentemente de tal manera de que no tropiecen, ya de que anden conforme, si es que son hijos, anden conforme a lo que el Padre ha encomendado. Y dos, a que también es bueno entonces que ellos se comporten como hijos de luz, que anden como hijos de luz, que es lo que Dios quiere. Y tercero, al poner el argumento de que los días son malos, es que ahí se va a hacer más patente aún entonces el juicio de Dios, se hace más patente aún ese contraste entre la justicia y la iniquidad, entre la luz y las tinieblas, porque Jesús, que es la luz, Cristo, que es la luz, viene entonces a juzgar lo que ya nos había dicho acá, las tinieblas, viene a reprenderlas en ese juicio, viene a castigar a aquellos que son tinieblas, ¿ya? Entonces, súper importante ver que el hecho de ser tinieblas trae de por sí, per se, un juicio, una condenación, más los que son luz, entonces andan en bondad, en justicia y en verdad, completamente opuestos. Entonces, súper importante, al menos para mí, no sé para ustedes, entender que Pablo amplía el espectro al decirles acá, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, y como anteriormente lo ligó con la profecía de Isaías, entonces claro que nos calzaría que Él les esté diciendo, fíjense cómo andan, porque las tinieblas, andar en tinieblas, trae consigo per se, como les había comentado, castigo, ¿ya? Trae estas obras infructuosas, como les dice Pablo. Mas el andar en luz es bondad, justicia y verdad. Entonces, para ellos no hay condenación. Para ellos lo que hay es que, como dijo el Señor Jesucristo, será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. No sé si quieren decir algo ahí, hermanos. Voy a aprovechar de tomar agua mientras alguno habla. Si alguien quiere decir algo ahí, con confianza nomás. Yo al menos entendí. Ya. Brian, ¿tú también vas entendiendo? Paula, Sí, sí, igual. el hermano Guillermo. Ya. Después entonces va a decirnos el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos viene a decir esto, hermanos?
¿Qué nos viene a decir esto? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Qué nos viene a decir este conector? Por tanto, Eh, Oye, hermano, es que dime. no sé si en el estudio anterior vieron eso de los necios, que quería hacer una consulta sobre eso. Pero si no, seguimos en 17. Dale. Dímela no. Es que eh, cuando se habla de necio, se refiere al camino que uno toma, entonces, ¿cierto? Claro, en este caso los necios están relacionados con los que andan en tinieblas, con los que hacen obras infructuosas, y los sabios están relacionados con los que andan en la luz, los que andan como el Señor, porque el Señor se comportaba sabiamente siempre. Ah, y entonces todos los que no han nacido de nuevo serían necios en sus caminos, Correcto, ¿no? correcto. Andan neciamente, andan en tinieblas. Correcta la Ah, respuesta. y, y siempre necio él se refiere a eso o no, o en algunos contextos En distintos. este contexto sí, en este contexto sí. En otros se va a comparar cierto actuar a necio, ya a la necedad. Pero generalmente es a causa del pecado, ¿ya? Generalmente va ligado a eso. Una persona necia va ligado normalmente al pecado, ¿ya? Hay que evaluar el contexto, pero en este contexto al menos está hablando de esto, de las tinieblas versus la luz, y aquí necios versus sabios. Ah, ya, ya. Es que yo siempre tenía esa duda de que si es que una persona que no ha nacido de nuevo puede ser sabia. ¿Cómo de nuevo? Eh, por ejemplo, en Proverbios, cuando se habla de la sabiduría y todo eso, eh, mi duda era si es que ahí siempre se refería a los nacidos de nuevo cuando se hablaba de los sabios, Claro, la escritura dice el principio de la sabiduría, ¿qué es? el temor al Señor. Ya, un inconverso, ¿tiene ese temor? No. No. Entonces no es sabio, no está al principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces no está, la base de tener sabiduría, de ser sabio, es el temor al Señor. Entonces nuestra carne, por ejemplo, nuestra propia carnalidad no es sabia, es necia. Siempre la vieja naturaleza actúa neciamente, es necia, versus la nueva, que siempre es sabia porque está creada en la justicia y santidad de la verdad, es creada en Dios mismo. Entonces, como somos engendrados de Dios, según lo que nos dice Juan capítulo 1, entonces per se la nueva naturaleza puede adquirir y va adquiriendo ciertamente la sabiduría de Dios producto del Espíritu Santo que habita en ella. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se manifiesta en nosotros, en los escogidos, el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque entonces tenemos ese temor de Él por causa de la nueva creación que hay en nosotros. No sé si eso responde a tu pregunta. Ah, ya, ya, sí. Entonces, eh, el- la manera en que el mundo ve la sabiduría es muy distinto a cómo lo ve el Señor. Claro, la sabiduría, una persona sabia para Dios, entendemos que es una persona que le teme, que anda en sus caminos, que ha sido alcanzada, entonces, por el Señor. Ah, ya, 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 ya comprendí todo. Perdón por desviar el tema. No, no, está súper bien, está súper bien. Porque cuando dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entonces, esta comparación, no seáis insensatos. ¿Qué es un insensato y por qué debo ser un entendido y no un insensato? ¿Qué es un insensato primero y qué es un entendido? ¿Por qué no debo ser un insensato? ¿Qué es un insensato?
¿A qué se le denomina a alguien insensato? Que anda en insensatez. ¿Qué En podemos decir la, aquí? alguien que anda en la carne, ¿no? Ya, ya. Otras traducciones dicen, por lo tanto, no seáis necios, ya, sino entendidos. En otras dice, por lo tanto, no seáis tontos. O en otras dice, no seáis insensatos, como es este caso. A ver, en la textual nos dice, por tanto, no seáis insensatos, claro, insensatos, ¿ya? Ahí también hay una traducción acá. Insensato, tonto, insensato, ignorante. En otras disposiciones, sin sentido, estúpido, egoísta, imprudente, incrédulo. Miren, incrédulo. En el griego, que es el origen de donde está escrito, dice tonto, ignorante. ¿Ya? Tonto, ignorante. En la Septuaginta, se las voy a leer al tiro, de un momento. Ya, aquí está. En la Septuaginta nos va a decir lo siguiente, en Efesios capítulo 5. Dice, por esto no os hagáis insensatos, sino que comprended cuál es la voluntad del Señor. ¿Ya? Aquí dice, por esto no os hagáis insensatos, sino que comprended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, ahí pareciera ser que la traducción más correcta es insensato, ¿ya? Insensato, o sea, una persona, y aquí está, ¿cómo se dice? Afron, Afron. Afron. Entonces nos va a hablar acerca de no ser necios, ignorantes, ¿ya? Por eso después lo contrasta con sino entendidos. Entonces, por tanto, no seáis insensatos, ignorantes, sino entendidos. Y acá el entendidos nos va a hablar acerca de los que comprenden. Y aquí está cómo se dice, Suniemi, Suniemi. ¿ya? Y en el griego es entender, ser inteligente, comprender hasta el punto de percatarse. Por ejemplo, en Marco, perdón, 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y aquí también nos va a decir en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Ya? Ahí también nos va a hablar acerca de el comprender, el entender. ¿Ya? Entonces ahí dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y ahí antes había dicho no conociendo a Jesús, o sea, no entendiendo, no comprendiendo. Entonces ahí se ve el contraste de lo que nos enseña acá de comprender hasta el punto de percatarse, ser inteligente o tener capacidad para entender, según Romanos 3:11. Miren, no hay quien entienda, ahí está de nuevo, no hay quien busque a Dios. Entonces, este este es el gran contraste entre alguien que entiende versus alguien que no entiende. Entonces, cuando nos dice acá, no seáis insensatos, sino entendidos, o sea, no sean ignorantes, no sean necios, sino más bien deben ser inteligentes, deben comprender, entender, por eso entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, entendiendo, si es que lo resumimos, entendiendo todo lo que Pablo nos ha dicho, si yo me pongo en el lugar de los efesios, entendiendo que somos predestinados, entendiendo que debemos andar en luz, que ya no somos tinieblas, que debemos actuar en esta bondad, justicia y verdad que viene de parte del Señor, que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas. Entonces, entendiendo todo eso, ya sé que debo andar no como necio, sino como sabio. Entonces debo aprovechar el tiempo porque entiendo que los días son malos y debo conocer o ya conozco
cuál es la buena voluntad del Señor, o la buena voluntad del Señor, como dice acá Pablo. Entonces, al entender todo lo que Pablo me ha dicho, entonces Pablo acá les dice, no actúen insensatamente, no sean insensatos, sino que entiendan todo lo que les vengo explicando, que es de parte del Señor, para que sepan, para que conozcan cuál es la voluntad del Señor. ¿Ya? Entonces, en este punto podríamos decir que ellos, al leer la carta, ya al menos han leído, porque no sé si todos lo entendieron de inmediato, pero ya han leído acerca de la voluntad del Señor y ahora Pablo los está llamando a que entiendan, a que comprendan, ¿ya? Y ahora la pregunta inmediata sería, ¿cómo se logra pasar de un estado de insensatez a un estado de entendimiento de tal manera de que yo sepa, conozca cuál es la buena voluntad del Señor? Y si entendemos que este ser entendido implica inteligencia, implica comprender, implica percibir, discernir, comprender, no sé si ya lo mencioné, entonces, ¿qué nos estaría haciendo cambiar de un estado de insensatez a un estado de entendimiento? ¿Cómo yo logro ser un entendido y dejar de ser un insensato? Ahí los escucho, hermanos. Teniendo temor del Señor. Ya, pero en el contexto, según qué versículo anterior o según qué tema anterior podríamos decir, oye, yo dejo de ser insensato cuando pasa esto y me convierto en un entendido. Adelante, Ismael. Cuando aprovecho bien el tiempo, cuando soy dirigente, en cómo ando. Ya, ya, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Porque un creyente puede actuar insensatamente? Sí, ¿no es cierto? Porque les dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces puede ser, y por eso también antes les había dicho, sed pues imitadores. Antes les dijo, quítense de vosotros toda amargura. O sea que puede existir la posibilidad de que exista todo esto. ¿Por qué? Porque está todavía la vieja naturaleza en nosotros. Ya lo hemos visto. Entonces, un creyente puede comportarse como un insensato. Puede ser un insensato, pero, lo que Pablo les está diciendo acá, que a raíz de todo lo que les ha dicho, ellos debiesen entonces ahora comportarse de manera de que entiendan, de que en su comportamiento se note de que entendieron cuál es la voluntad del Señor. ¿Ya? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Todos lo entendemos igual o hay alguno que lo entienda distinto, hermanos? Yo lo entiendo igual. Ya. ¿Y el resto? Ismael, por ahí está mi mamá, ¿o no? ¿O solo están ustedes? Sí. Sí, pues sí entiendo. Ah, ya vale. Ya nada. No, para saber si le podía preguntar también en caso de que estuviera. Vale, vale, vale. Ah, El 18 entonces nos va a decir, no sé si alguien quiere comentar algo ahí, si no me interrumpe nomás de lo que ya hemos hablado. El 18 va a decir, no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Qué nos va a decir, hermanos, esto? Versículo 18. ¿Qué entienden ahí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien,
sed llenos del Espíritu. Lo que pasa es que la embriaguez te hace perder el tiempo y el control. ¿Ya? O sea, está mal embriagarse con vino, ¿no es cierto? Es un mandato, ¿no es cierto? ¿O es un consejo? Eh, es un mandato. ¿Ya? Y cuando este mandato se impone, adelante, Es imperativo. Y ya, cuando uno está embriagado, cero posibilidad de que el espíritu actúe. ya, no os embriaguéis con vino, dice, ¿no es cierto? Ahora, ¿me puedo embriagar con sidra, con cualquier otra cosa o no? Según el contexto que nos dice acá. Sí, no, porque con lo otro también uno se embriaga. Así que tampoco la otra cosa. Pero acá dice con vino, ¿no es cierto? A la ley el testimonio. ¿Qué dice acá? No os embriaguéis con vino. Ahora, si yo tomo cerveza, tomo whisky, ron, vodka y me embriago con eso, ¿peco o no peco? Los hermanos, si se embriagaban con cerveza, por ejemplo, que existía, o con sidra, o con cualquier otra cosa, ¿pecaban o no pecaban? ¿El mandato estaba sujeto única y exclusivamente al vino o no? Yo creo que no, no porque también ahí dice en lo cual hay disolución. Entonces también hay disolución cuando uno se embriaga con cualquier cosa. Ya. ¿Qué opina el resto, hermanos? ¿Cómo lo podemos argumentar? Si alguien nos dice, oye, pero El embriagarse, yo acá lo veo como todo lo contrario al ser lleno del Espíritu. ya, Estar, entiendo también que hay otros versículos donde dice ser sobrios y velados, o sea, es todo lo contrario a estar en control del Espíritu. ya, ¿no es cierto? Bien. Esa es, creo yo, como bien lo dice Ismael, es una correcta argumentación si es que alguien se quiere remitir solamente al vino, ¿ya? Porque si bien acá Pablo ocupa el ejemplo del vino, que es lo más común que tomaban judíos y gentiles, era como la bebida predilecta, existía también posibilidad de que Pablo aquí hubiera puesto cualquier otra cosa. Por ejemplo, vino, sidra, etcétera, según la popularidad, digámoslo así, de la bebida. En este caso pone el vino porque era lo más consumido. Pero lo importante acá no es tanto el vino, que si bien es importante, pero para el argumento es, oye, no te embriagues con vino porque hay disolución. Antes bien, o sea, lo que es bueno, lo que es correcto, el mandato, aparte del no hacer esto, es sed llenos del Espíritu, porque acá hay otro mandato. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es otro mandato. Entonces, el primer mandato es no se embriaguen con vino porque hay disolución. Y esa es la causa. O sea, si otra cosa te trae disolución, entonces también estaría mal. También estaría abarcándolo este mandamiento. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, como bien dice Ismael, ahí se puede ver el contraste, el desglose de lo que realmente Pablo quiere decir. ¿Ya? Y de hecho, si nos remitimos a lo que la escritura nos enseña en su, ¿cómo se llama? Contexto completo, cuando nos vamos a Génesis 9, por ejemplo, y vemos a Noé que se embriagó y dice que estaba descubierto, eso es importante, de hecho, mejor lo leemos, porque va a ser importante después para la segunda parte. En Génesis 9, 21, nos dice Noé
labró la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Ahora, para plantar esa viña, ya hemos visto y lo vimos, debió pasar tiempo, porque cuando uno planta la viña, yo apenas no, o sea, perdón, apenas toca la semilla al suelo, no crece de inmediato, no es una semilla mágica. Tiene que pasar el tiempo, uno tiene que labrarla. Por eso dice que labró la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, pasó tiempo. Entonces, y bebe del vino y se embriagó, dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Eso es importante. Este estaba descubierto, ¿ya? Porque el vino, la disolución, generalmente viene acompañada de descubrir a la persona, en este caso de manera física, descubrir la intimidad de la persona. Más adelante, en Proverbios 21, nos va a volver a hablar acá. Proverbios 21 dice, miren, yo creo que aquí pongamos atención. Dice, el vino es escarnecedor. Miren lo que es escarnecer, recordemos. Escarnecedor es equivalente a burlador, ¿ya? Alguien que se burla, mofa o trata a alguien con desprecio, con grito, con escarnio. Eso es escarnecer, ¿ya? Burlarse. Entonces, podemos decir, el vino es burlador, el vino escarnece. Dice, la sidra, miren, aquí está la otra bebida, ¿vieron? Alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, miren lo que dice. ¿Qué dice acá? No es sabio. ¿Qué está diciéndonos Pablo acá? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Y antes nos dijo, no como necios, sino como sabios. El necio, entonces, el vino lo escarnece, lo burla, la sidra lo alborota. O sea, cualquiera que cae en la embriaguez del vino es sujeto de burla, nos dice acá el proverbista. El vino lo escarnece, el vino se burla de él. Y si cae por la sidra embriagado, lo alborota, es alborotadora. La sidra alborota a la persona. Y dice más adelante, y cualquiera que por ello yerra, o sea, peca, no es sabio, no es sabio, ¿ya? Y ahora, lo bueno de esto, de lo que nos está diciendo Pablo, de hecho, antes de seguir, antes de dar ¿cómo se llama? El cierre. En Isaías 5:11, dice, hay de los que se levantan de mañana, miren, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, miren, hasta que el vino miren esta palabra de nuevo, los enciende. Por favor, miren, con Noé descubre físicamente y ahora con el vino los enciende, dice. No es que se prendan a lo bonzo, no es que se anden quemando, calentando a lo bonzo, no. Acá lo más probable, y de hecho algunos piensan que esta palabra es más bien en el ámbito sexual, los inflama. ¿Por qué? Porque más adelante dice, y en sus banquetes hay arpa, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Miren, y no miran la obra de Jehová ni consideran las obras de sus manos. O sea, los que siguen la embriaguez, entonces no miran la obra de Jehová, no consideran las obras de sus manos. Y miren lo que dice acá el Señor. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Miren, de nuevo, vamos a volver a Pablo, que dice acá, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Y seguido de esto nos dice, consideren cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Miren cómo va ligado todo. El entendimiento, el ser sabio, con la embriaguez de vino, con la disolución que existe en ellos. Lo que nos está diciendo acá Isaías, no tuvo conocimiento mi pueblo, porque seguía la embriaguez hasta la noche, hasta que el vino los encendía, ¿ya? Y de hecho, el Señor Jesucristo, en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, también es importante el aspecto físico de la persona, y embriaguez físico de nuevo. Y miren lo que añade acá. Y de los afanes de esta vida.
afanes de esta vida. Miren, el corazón puede estar cargado de glotonería, que se expresa físicamente, de embriaguez, que se expresa físicamente, y de los afanes de esta vida, que eso no se expresa tanto físicamente, aunque sabemos que sí, pero acá lo importante es en el corazón. Y después nos dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad. El que está embriagado puede velar. El que está glotón puede velar. El que está con afanes de la vida, si está preocupado de los afanes, podría velar. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Miren, él no seguía la embriaguez, él seguía en el templo enseñando de día y de noche, ¿ya? Y enseñaba en el día en el templo y de noche saliendo, miren, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. O sea, aquí podríamos inferir que perfectamente estuvo en el día y en la noche recién sale. Y antes en Isaías, los otros seguían la embriaguez de día hasta la noche. Y nuestro Señor seguía enseñando en el templo en el día hasta la noche. Y acá nos habla entonces del corazón, que puede estar cargado de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahora, volviendo al punto, eso es para que veamos todo lo que se nos habla acerca de esto. Volviendo al punto, acá nos dice en lo cual hay disolución. En la Septuaginta, por ejemplo, nos dice, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay lujuria. Miren, sino que llenaos en espíritu, lujuria, en lo cual hay lujuria. ¿Y qué nos había dicho Isaías? Nos dijo, oye, el vino los enciende. Con Noé, ¿se acuerdan? Estuvo desnudo en la tienda. ¿Por qué el vino lo habrá hecho desnudarse? ¿Por qué entonces el vino dice que los calienta? ¿Por qué entonces nos dice también la escritura que el vino es burlador? La condición de Noé desnudo en la tienda y estando embriagado, sin valerse por sí mismo, ¿cómo era? Era de escarnio. Fue de escarnio, de hecho, lo que acontece después para su familia, para lo que repercutió. Con el pueblo también fue de escarnio. El Señor dijo que en el juicio iba a qué? Iba a venir y iba a castigar a aquellos que andaban en eso. Entonces, acá, en esto, en lo cual hay disolución, en lo cual hay lujuria, en lo cual hay insensatez, miren, desenfreno, libertinaje, ¿ya? Por eso es que la Septuaginta lo traduce como lujuria, porque hay disolución, hay libertinaje, hay esto, Asotia. asotía en el griego. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay lujuria, hay disolución, hay libertinaje. Y ya hemos visto ejemplos, ya en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahí es donde nos decía Ismael entonces, claro, el contraste no es tanto el vino, porque Proverbios también nos habló de la sidra. Ya el Señor también nos habló de la glotonería, nos habló también de los afanes de la vida. Pero acá específicamente Pablo pone el vino porque dice en lo cual hay lujuria. ¿Y por qué? En lo cual hay disolución, hay libertinaje. ¿Por qué? Porque en el contexto ya nos había hablado de que antes bien ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro. Entonces, Pablo, como ha venido tocando estos temas de índole sexual, del corazón, de lo que acontece en el corazón de los inconversos, versus lo que debiese acontecer y lo que realmente acontece en el corazón de los creyentes, entonces nos va a decir esto: no os embriaguéis con vino. Por eso es que pone ese ejemplo, en lo cual hay disolución, hay libertinaje, hay lujuria. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces estamos llamados a ser llenos del Espíritu del Señor, con tal de qué? De andar sensatamente, de ser entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Entonces, por eso es que Pablo a los creyentes del primer siglo les va a decir esto: se acerca el día. Entonces aprovechemos bien el tiempo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay lujuria y libertinaje, sino que antes sean llenos del Espíritu del Señor. No se llenen con vino, no se embriaguen con vino, sino que uno podríamos decir, embriáguense del Espíritu Santo del Señor,
porque Él es el que los va a llevar a toda verdad, a toda justicia y a andar conforme a la voluntad del Señor. ¿Ya? Entonces, embriagarse con vino es malo, pero el mandato acá siguiente es, sean llenos del Espíritu, embriáguense de Él, sean llenos por completo en el alma, en su ser entero, sean llenos del Espíritu. ¿Alguien quiere decir algo ahí, hermanos? Yo estoy bien, estoy entendiendo todo. Vale, ¿hay algún comentario ahí, Ismael, mi mamá, Esteban, Yane? ¿Tienen algún comentario? Y con confianza nomás, Esteban, Yanet. Si quieren comentar algo, saben que No por tienen ahora. alto abierto. Vale, vale. Versículo 19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Ligando 18 y 19. ¿Qué podemos decir ahí? O sea, aquí le da harta importancia a cómo deberíamos hablar, cómo debieran hablar ellos allá, y nosotros también haciendo la aplicación, porque una persona embriagada, obviamente, cero sabiduría, cero tino, no filtra. Entonces, por eso es importante y cuidar nuestro lenguaje. Y la verdad que es bastante alta la vara que pone porque dice, hablando entre vosotros con salmos. O sea, deberíamos saber los salmos, em, tener conocimiento de la palabra y hablar en base a eso. Como dice el versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? Entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estando embriagado, ya hemos visto que Isaías nos dijo que no ven las obras del Señor, no andan en la voluntad de Él. Entonces es difícil, si alguno está embriagado con vino, entonces que hable, si aparte, si no está lleno del Espíritu Santo, que hable con salmos, con himnos y cánticos espirituales, que cante y alabe al Señor en sus corazones, ¿no es cierto? Entonces, súper importante ahí también ver la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Ya yo creo que eso es lo que más debiésemos remarcar, la importancia de pedirle al Señor ser llenos del Espíritu y de también entre nosotros orar para que seamos llenos del Espíritu Santo del Señor, ¿ya? Y en el 19, como bien nos decía nuestro hermano entonces, la importancia de hablar entre vosotros. O sea, esto se da en la iglesia, entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Ya? Ahora, aquí podemos hablar de varios temas acerca del versículo 19. Pueden salir varios temas interesantes que ojalá también el Señor ahí nos permita ir tratándolos. ¿Ya? Cuando nos dice acá, hablando entre vosotros con salmos, ¿qué entendemos acá con salmos? ¿Qué es esto de hablar entre nosotros con salmos? ¿Qué es un salmo de partida? ¿Qué significa bíblicamente un salmo? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Qué palabra es la que se usa? Ya. La palabra salmo acá es música, oda, himno de alabanza. En el diccionario de la Septuaginta dice acá una canción sagrada usada para alabar a la deidad. Y ahí nos habla de lo que nos dice Hechos, por ejemplo, primero a los Corintios, Efesios.
Colosenses. Y acá también nos habla acerca de qué es el libro, en este caso, el libro de los Salmos. ¿Ya? O sea, el libro de las odas, de las canciones, de las alabanzas, de los cánticos. Por eso les pregunto, ¿qué entendemos nosotros cuando acá Pablo nos dice hablando entre vosotros con salmos? O sea, ellos debían conocer los salmos de la Escritura, o sea, del Antiguo Testamento, y hablar entre ellos de los salmos, con salmos, o sea, por ejemplo, buenos días, hermano, que seas como un árbol plantado en ríos, que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, y así es la manera de hablar, esa es la manera que tienen que tener. ¿Cómo lo vamos a entender este hablando entre vosotros con salmos? ¿Será esa la manera correcta de entenderlo? De hablar así escrituralmente, o sea, hablando entre vosotros con salmos, vendría a ser a recitar o a en nuestras conversaciones que hablemos del libro de los salmos. Considerarlo lo que dicen los salmos, pero no literal. Considerando que los salmos eran adoración, yo creo que a eso se refiere, no que nos aprendamos los salmos literalmente, pero el objetivo de los salmos sí, pero no los salmos en sí. No sé si se me entendió. A ver, explíquete un poquito más, por favor. Hablando con salmos, pero no que no sepamos los salmos de memoria y hablemos con los salmos, sino que el sentido del salmo, claro, el tema de los salmos, que es la oración a Dios, eso. Ya, por ejemplo, quiero que veamos. Alabando a Dios, que nuestro lenguaje sea una alabanza, no santificado, un lenguaje santificado, por decirlo de alguna forma. Ya. ¿Cómo podemos entender entonces, en base a eso? Primero los Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, Mm. tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, ¿ya? Y después va a decir, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido, etcétera, etcétera. Y después dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En ese contexto está que Pablo nos va a decir, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Entonces, lo mismo. Cada uno de vosotros tiene salmo, es que cada uno de ellos trae un salmo a colación en la iglesia, o cada uno de ellos trae una canción. Tiene, porque dice, tiene salmo. No, no dice tiene los salmos, dice tiene salmo. Y ahí no dice tiene doctrinas, dice tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Ya? Esto es solo referencial porque también habla de lo mismo. Entonces, por eso les preguntaba, nuestra hermana Sonia ya nos dijo ahí, hablando de vosotros, perdón, hablando entre vosotros con salmos, ¿ya? O sea, con las verdades que contiene, si es que lo entendí bien, que contienen los salmos, ¿ya? ¿Por qué lo pregunto? Porque aquí dice con salmos, y miren lo que dice después, dice con himnos. Y después dice con cánticos espirituales. Y después dice cantando de nuevo. Después dice y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, acá está hablando de cantar. Acá está hablando de cantar. Acá también está hablando de cantar con los himnos. Entonces, el Salmos acá
entre vosotros, porque acá no dice hablando entre vosotros con salmo, como en Corintios, acá dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En la Septuaginta, por ejemplo, nos va a decir hablándoos en salmos. Miren, hablándoos en salmos e himnos y cantares espirituales, cantando y salmeando. Ahí ocupa en vez de alabando, ocupa salmeando al Señor en vuestros corazones. Eso nos dice la Septuaginta, hablándoos en salmos e himnos y cantares espirituales, cantando y salmeando en vuestro corazón al Señor. ¿Ya? Entonces, vosotros con salmos, ¿a qué está ligado? Primero, lo mantenemos la línea interpretativa de que está hablando acerca de los salmos y que debiésemos entonces hablar las verdades, perdón, que están contenidas en los salmos, o estos salmos se refiere a los cánticos, a canciones, ¿ya? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos, hermanos? Porque miren, en los salmos, ya si nos vamos a los salmos, miren todo lo que va a decir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, ya no así los malos, etcétera. Entonces, aquí está hablando como en forma de oda, ya en forma de alabanza, pero algunos entienden que mayormente es una oda, ¿ya? O sea, está siendo David acá una oda acerca de el varón que no anduvo en consejo de malos. Así como, por ejemplo, lo traigo un caso súper banal, pero, por ejemplo, Pablo Neruda le hacía oda a la papa frita y resaltaba las cualidades de la papa frita, de lo que él entendía, ¿ya? O de la mujer o del aire o del cielo que tenía, ¿ya? Entonces, en este caso, Pablo está resaltando al varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y ahí empieza a hablar también del contraste o a resaltar cómo son los malos, ¿ya? Al malo entonces lo arrebata el tamo, perdón, son como el tamo que arrebata el viento, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y así podemos ir viendo en los salmos el lenguaje del salmista, de David en este caso, que a veces nos habla en oda y otras veces acá nos va a hablar, miren aquí, nos va a hablar en canción, en forma de cántico, en forma de alabanza, como acá, por ejemplo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres mi escudo. Entonces ahí podemos ir viendo que lo hace como tipo estrofa, ¿ya? En otros lados, más adelante, miren, acá, de hecho, aparece al músico principal sobre Neilot, Salmo de David, ¿ya? O sea, cántico de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, y de nuevo, el formato es de canción. Y acá hay una oración tipo canción. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues, etcétera. Esto es lo que algunos entienden que se ve en el manuscrito, ¿ya? Que está escrito de tal forma de que algunos son canciones y otras son odas, o como les decía, vienen a resaltar un aspecto de algo que se quiere hablar. En este caso, David, por ejemplo, en el uno era sobre el varón, ¿ya? Sobre aquellos que eran justos. Y así, hermanos, en los salmos vamos a ir viendo distintos tipos de lenguaje. Y dentro de ese lenguaje, como bien decía, no recuerdo si fue Ismael o nuestra hermana, van a existir verdades.
que están profetizadas, ya sea en la canción o en la oda o en la oración tipo canción que hace también David, ¿ya? Entonces ahí es súper interesante, por eso les decía, meternos en esto. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol nos dice hablando con salmos o hablando entre vosotros con salmos, efectivamente uno podría entender, una de las líneas es que no es esto de solamente cantar, sino que es hablar entre vosotros con salmos, es, oye, hablen entre ustedes acerca de las verdades, canten entre ustedes, canten en la congregación acerca de las verdades que están en la palabra del Señor. En este caso, por eso dice acá, con salmos, hablando entre vosotros con salmos. ¿Por qué? Porque ahí se revela la voluntad del Señor, ¿ya? Ahí actuamos de manera entendida, somos sensatos. ¿Por qué? Porque podemos entender, comprender cuál es la voluntad del Señor y entonces podemos valernos de este recurso, de los salmos, ¿ya? Y en esos salmos, entonces, por eso después dice con himnos y cánticos espirituales, o sea, tienen los salmos, hay himnos que ustedes mismos han compuesto o componen, y también hay cánticos espirituales que uno puede realizar cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, se puede dar esto de cantar con salmos va a ser entre nosotros y también en vuestros corazones, o sea, en sus corazones. Y por eso es que el 20 dice, dando siempre, siempre, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto de hablar entre vosotros con salmos nos va a venir a dar una directriz, entiendo yo, importante, porque nos va a decir las verdades que están contenidas en la escritura, en los salmos, ustedes debiesen hablar, entonces les dice Pablo, de ellas, entre ustedes, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, remarcando, insisto nuevamente, en el hecho de la alabanza hacia el Señor, en el hecho de la alabanza eh, que viene acompañada en este caso con las verdades que fueron reveladas a David, ¿no es cierto? Y que él plasmó en los salmos. Y muchos de estos salmos entendemos que van acompañados de un instrumento. Entonces, hablando entre vosotros con salmos, ya perfecto, o sea, me voy a tomar de la verdad escritural, de lo que está dicho en los salmos, para hablarlo en la congregación, para entender que, oye, mira, el juicio del Señor viene. O por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, Elí, 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 lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, eso está escrito en los Salmos. Entonces de ahí que se cumple y ahí empieza una conversación. O sea, de ahí se habla, oye, el Señor Jesucristo realmente entonces era quien dijo ser, porque citó lo que dijo el Salmo y nos viene a decir, oye, Él era el Redentor, Él realmente era el Mesías. Entonces, oye, también puede ser el caso de que digan entre ellos, oye, ¿sabéis qué? Cantemos este salmo de David, ¿por qué? Porque nos revela, nos habla de una verdad que está en la escritura. Por ejemplo, hay muchos salmos que son canción. El que cantamos en la congregación, por ejemplo, el día domingo en la cena, nadie es tan grande como nuestro Dios, es del Salmo 132, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este hablando entre vosotros con salmos puede ser una multitud de cosas. A eso quería llegar. Puede ser una multitud de cosas que efectivamente sean beneficiosas para nosotros, ya sea el hablarlo, el cantarlo, tanto en la congregación audiblemente para todos, como en nuestros corazones. Entonces, súper importante entender que todo lo que lleve honra y gloria al Señor, va a ser, entiendo yo al menos, de honra para Él. Y es lo que Él nos está diciendo acá. O sea, hablen entre ustedes con salmos, con las verdades de los salmos, canten himnos y que sean espirituales, o sea, y cánticos espirituales. Ahí le dice o lo acota a lo que realmente quiere decir. O sea, no canten banalidades, no canten cosas sin sentido, no canten cosas que no son provechosas, sino que cuando hablen entre ustedes, que sea con salmos, o sea, con verdades, con los mismos salmos de David y también con himnos, y que los cánticos sean espirituales. Y aquí es donde yo les iba a hacer la consulta. ¿En qué momento acá Pablo nos está diciendo
¿O acaso si Pablo nos va a venir a decir, oye, pero que no sea con los instrumentos de los griegos, o que no sea con los instrumentos de los gentiles, sino que sea con instrumentos que hayan generado ustedes, o que sea con melodías que no toquen los gentiles, sino que la toquen únicamente nosotros los creyentes? No sé si me explico. Esto que está diciendo acá el autor, que es Pablo, le está añadiendo o diciendo, oye, no pueden tomar de las culturas de otros, no pueden cantar estos cánticos espirituales con ritmos tomados de otros lados, o no está diciendo en ningún momento esto Pablo. ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces, por ejemplo, se va a decir, oye, la salsa no es cristiana, o el rock no es cristiano, o el metal no es cristiano, o la banda que le canta al Señor en rap no es cristiano, o los que, etcétera, etcétera. Entonces a eso voy, esa es mi pregunta. ¿Qué vamos a entender por himnos, por cánticos espirituales? ¿Qué es lo que vamos a entender por alabanzas al Señor en nuestros corazones de esta manera? ¿Hay una manera definida, estipulada, cómo tiene que ser este cántico espiritual, este himno, este salmo, o no? No sé si se entiende la pregunta, hermanos. Por eso les dije que de aquí se pueden hablar varios temas. Eh, ¿Podrías repetir la pregunta, hermano? La pregunta es, cuando se refiere a hablando con vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿es correcto entender que esto que nos está diciendo Pablo se acota a un ritmo musical específico? ¿Qué vamos a entender, por ejemplo, por un himno? ¿Un himno qué es? ¿Un himno es una balada? ¿Un himno es una melodía lenta? ¿Un himno qué es? ¿Qué es un himno? ¿Qué es un cántico espiritual? ¿Es solamente música lenta? ¿Música con piano? ¿Música con guitarra? ¿Qué va a ser ese cántico espiritual? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchos dicen, oye, el cristiano que canta salsa cristiana y que el movimiento, el ritmo es de salsa, no es cristiano, no es algo que agrade al Señor. ¿Por qué? Y citan este versículo. Dicen, oye, porque la escritura dice que es con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces, por eso lo pregunto. ¿O el rap es un cántico espiritual? ¿Se puede tomar como un himno? Si el rap contiene, por ejemplo, versos de los salmos, ¿se puede tomar como un cántico espiritual al Señor? ¿Agrada al Señor eso? Ahí viene la pregunta, Brian. No sé si se entiende. Por eso quiero ver si algunos entienden que sí, otros entienden que no. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros? ¿Qué es la luz que nos da la Escritura para entenderlo? Con respecto a una canción, o sea, una canción pseudo cristiana, algo así. No, Eso no, lo que la entiendo. canción derechamente hable del Señor Jesucristo, hable del pecado, o hable de Dios, o derechamente hable del Señor, pero esté en un ritmo, por ejemplo, como salsa, como rock, como metal, como lo que sea, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. Y la persona es creyente. Entonces algunos dicen, que yo lo he escuchado, por eso lo digo, y algunos pastores también lo dicen en los altares, en los púlpitos, como les dicen ellos. Y entonces dicen, oye, el rap no es un cántico espiritual, no es un himno que agrada al Señor. Eso es del mundo, está contaminado, dicen. ¿Ya? Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo lo entendemos nosotros, el tema de la música? ¿Cómo la vamos a entender dentro de la congregación, entre nosotros? ¿Qué va a ser un cántico espiritual? ¿Qué va a ser un himno? ¿Cómo vamos a entender esto de con salmos? Que yo entiendo que ya nos quedó claro que efectivamente se refiere a los salmos escritos por David y que de entre ellos entonces hay verdades de las cuales se deben hablar. Pero después dice con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, cuando yo canto y alabo al Señor en mi corazón, ¿qué ritmo le pongo a la canción que voy a cantarle? ¿Le pongo un ritmo acelerado? ¿Le pongo un ritmo lento? ¿Lo tiro tipo cumbia? ¿Lo tiro tipo salsa? ¿Cuál es ese cántico y alabanza al Señor en mi corazón que le va a agradar a Él? ¿Ya? No sé si se entiende la pregunta.
Yo creo que la respuesta está en lo que dice, o sea, cuando dice espirituales. Cuando son espirituales, cuando el espíritu, en otro texto dice que el espíritu igual nos da testimonio. Entonces, yo creo que cuando estamos llenos del espíritu, somos capaces de cantar himnos y cánticos espirituales. Y para Ya, ello tenemos que ser llenos del espíritu, porque si no es imposible. ya. Por eso, entonces, un rapero que esté lleno del Espíritu Santo, que cante rap, puede efectivamente hacer un cántico espiritual, ¿no es cierto? Y cantar Obvio. y alabar al Señor en ello. Sí, pero por ejemplo la pregunta también sería, ahora si uno quisiera extrapolarlo, llevarlo a un extremo, ¿se aplicará eso también? Y lo planteo como pregunta, ¿aplicará también, por ejemplo, a alguien que cante metal, por ejemplo? Exacto, exacto. Porque hasta qué punto, o sea, vamos a permitir, ¿cómo vamos a filtrarlo para la práctica nuestra? Exacto. ¿Vamos a Exacto. permitirlo solamente en los estilos de música que nos gustan a cada uno de nosotros? Entonces yo creo que uno entiende que cuando está lleno del espíritu es cuando es posible hacerlo. Pero ¿hasta qué punto llega eso? Me refiero en cuanto a estilos musicales. ¿Ya? Ya, por eso. ¿Por qué lo digo? Porque puede un creyente tocar en el estilo metal, alabar al Señor en el estilo metal. David, ¿cómo lo hacía? Yo les pregunto seriamente, David, ¿qué estilo de música acompañaban sus cantos? ¿Eran lentos? ¿Eran rápidos? ¿Como la cumbia? ¿Como la salsa? ¿O eran lentos como no sé, Danilo Montero o cualquier otro? ¿Cómo era ese cántico, o sea, ese salmo de David? ¿Cómo lo pensó él? Por eso les pregunto, porque no tenemos cómo saber el ritmo o el estilo de música que David usó en los salmos. O si tenemos cómo saberlo. ¿Tenemos cómo saber los ritmos que se utilizaban antes? ¿El estilo de música? Sí, sí, porque hay una parte que dice, alaben al Señor con arpa. No Ya. recuerdo, no recuerdo qué más Con dice. arpa, con salterio. Ya, perfecto. Ahora, el ritmo de tocar la arpa. ¿Cómo era? ¿Era rápida, era lenta? Porque ahí está el instrumento. Yo una batería la puedo tocar muy lento o muy rápido, ¿no es cierto? Una guitarra la puedo tocar, ustedes han visto a Elías cuando cantamos No quiero ser un yoyo, súper rápido y de repente súper lento. Entonces, está la guitarra, está el arpa, está el tamboril, pero ¿cómo era el ritmo? ¿No es cierto? Entonces, por eso les digo, entonces, por ejemplo, yo podría ocupar música sintética para hacer una canción, un salmo. Podría ocupar música con la inteligencia artificial ahora, porque dice guitarra, dice zampoña, no dice que puedo utilizar otra cosa. Entonces, ¿a qué me remito con esto? La pregunta es, ¿cómo voy a encasillar el hecho de cantar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Qué luz me da el Señor? Porque, por ejemplo, en el Salmo 47:7, miren lo que dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, miren, cantad con inteligencia. Eso es lo que dice. Eso es la única instrucción que da, aquí al menos. Y dice, cantad a nuestro Dios, cantad a nuestro rey, porque Él es el Dios de toda la tierra. Y esta canción nosotros la tocamos en un determinado, esta es una canción que nosotros conocemos, la hemos cantado, y la contamos de manera rápida, ¿no es cierto? No es lenta. Y dice, entonces, cantad con inteligencia. Y no añade aquí, y el ritmo debe ser, tampoco lo dice. Acá cuando Pablo nos dice cantar con cánticos e himnos espirituales, dice que tiene que ser con el entendimiento, con la voluntad del Señor, siendo llenos del Espíritu. ¿Nos dice un ritmo en particular? ¿Nos dice un estilo de música en particular? ¿O el llamado es, debe ser espiritual, o sea, debe ser con el entendimiento, debo cantar en mi corazón, alabar al Señor en mi corazón,
con el entendimiento de saber todo lo que estoy cantando es, primero, verdad, segundo, es con inteligencia, si nos tomamos del Salmo, y tercero, es honrando siempre lo que ya hemos conocido del Señor, lo que fue revelado. Entonces, los salmos e himnos deben ser con una melodía de un corazón que está entendiendo lo que está cantando y que en lo que está diciendo, entonces va en línea con el Espíritu de Dios que te lleva a honrarle a Él en todo lo que tú cantas, en tu corazón. Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo vamos a remitir esto? Porque incluso, por ejemplo, en la Escritura nos dice que David danzaba, o sea, era un ritmo lento, danzaba en un ritmo lento, en un ritmo triste. No, yo entiendo que no, al menos. A no ser que David entendiera las cosas distintas a lo que yo entiendo, pero danzar delante de la presencia del Señor al punto de que dice que sus vestidos se levantaron. Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo es la manera de, de adorar al Señor, de cantarle al Señor? Cuando decía ahí que David danzaba, igual Mical, su esposa, lo vio como algo indigno, pero la Ya, respuesta que dio le dijo, si he de ser indigno, no, no literal, pero prefiero ser indigno si estoy danzando, es para Jehová, estoy claro, danzando. Entonces, claro. igual algo nos indica. Por eso, ¿quién tenía la razón ahí? ¿David? David, ¿Mical? no, David. Por eso. Entonces, por eso les pregunto yo, por eso este tema es interesante, porque ¿cómo lo aplicamos en la iglesia? Pero ¿Ya? también dice que debemos hacer todo decentemente y en orden. Correcto, correcta la respuesta. Por eso les digo, ¿cómo lo vamos a entender? Porque decentemente y en orden, ¿qué estilo de música vamos a inferir? Porque lo vamos a inferir. Va a ser la que vamos a entender como decente, como que es en orden. Hay Por eso, música que incita al desorden. por eso, como cuál. Por ejemplo, podríamos decir, oye, cantar Yo no quiero ser un yo-yo incita al desorden a los niños, porque quedan extasiados, quedan con las revoluciones a mil, porque se están moviendo, incita al desorden. Podría decir alguno. Entonces, no debemos hacerlo, porque tiene que ser decentemente y en orden. Entonces, por eso le hago todas estas preguntas, hermanos, para que nos seamos sinceros y nos pongamos delante del Señor y digamos, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Hay directrices? ¿Quién va a ser el que va a cortar el queque, por decirlo así, la torta y va a decir, oye, esto es decente y con orden? Esto es un cántico espiritual, esto es un himno, este es el ritmo que se tiene que hacer. Por eso les digo, ¿cómo lo vamos a entender? Porque la escritura nos señala que tiene que ser con inteligencia cuando cantamos al Señor, que tiene que ser un cántico espiritual. Dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, de nuevo, incluso en el canto podríamos decir, cuando dice cantando, tengo que cantar bien, porque si canto indecentemente, imagínate, desafino, ¿debo cantar? Entonces, ¿qué vamos a entender? No sé si me explico con todo esto. ¿Cómo lo vamos a entender? Porque yo he escuchado muchísimos que dicen, hay música o ritmos paganos que no debiésemos tocar, ¿ya? Que dicen, oye, el rock, por ejemplo, o el rap, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, por eso les digo, o les pregunto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el tema? Lo que yo entiendo al menos es que en la escritura no hay una directriz que nos diga la música tiene que ser de esta manera el ritmo en donde ustedes canten a Dios. Tiene que ser un ritmo lento, con estructura de esta manera. No, no dice. Entonces, la escritura sí nos dice que hay ciertos instrumentos que tocaba el pueblo de Israel y ahora uno puede decir, oye, entonces nosotros tenemos que tocar solo con los instrumentos que salen en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿por qué no sale ningún instrumento, por ejemplo? Si os traes su instrumento, el arpa, salterio, el arpa. Claro, entonces, con esos que aparecen en el Nuevo Testamento son, eso quería decir,
los que aparecen en el Nuevo Testamento son los únicos instrumentos que debiésemos tocar. No podríamos usar sintetizadores, no podríamos usar un beat hecho, una canción, una melodía hecha en el computador, no, ¿por qué? Porque tiene que ser con tal y tal instrumento. Entonces, nosotros que cantamos, por ejemplo, música envasada, nosotros mismos, ¿eso estamos pecando? Porque no hay de por medio una guitarra, un arpa, una zampoña, ¿está mal? Entonces, ¿qué vamos a entender? De nuevo la pregunta, ¿qué vamos a entender en esto? Estos versículos. Y dejo la pregunta planteada, ya vamos a terminar, ya nos pasamos, para que veamos, para que tratemos de responder. ¿Existe una directriz clara o seriamente nosotros lo que otros dicen es puro cuento de ellos y no hay una directriz clara que nos diga, oye, tiene que ser de esta manera la música, el instrumental que acompaña la música? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo acá que la letra es la que realmente importa, el cantar con inteligencia, el cantar con una letra que agrade al Señor, con un corazón, y la letra obviamente que vaya acompañado entonces de ser llenos del Espíritu y que lleve gloria y honra al Señor. ¿Ya? Y ahí podríamos poner casos, por ejemplo, oye, ¿qué pasa con un Pablo Olivares, por ejemplo, que canta o que cantaba en su momento em, música en rock, por ejemplo, y en un rock más bien pesado? ¿Ya? Y alcanzaba un público y muchos creyentes les gustaba. ¿Por qué? Porque la letra era súper buena, súper potente, hablaba de salvación, de pecado, del rescate de Dios, de la sangre de Cristo. Todo bien, pero era en un ritmo de rock pesado. Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, por eso pregunto, y por eso es el tema que les planteo, para ver cómo lo entendemos nosotros como congregación. Porque nosotros cantamos, nosotros ponemos música envasada, entonces es necesario también, si no hemos tocado antes el tema, ver cómo lo vamos a entender. ¿Estamos pecando en esto que estamos haciendo? ¿No estamos pecando? Cuando estamos en la cena, la música que ponemos ¿es correcta, no es correcta? Cuando estamos acompañados de la guitarra con Elías, la melodía que toca él es correcta, no es correcta cuando nosotros cantamos como congregación. Entonces, todo eso es bueno planteárselo y ver qué es lo que dice la Escritura. Rebota lo que nos dicen otros de, oye, el estilo musical que se toca es de Satanás, no es creyente, eso no se tiene que tocar en la congregación, no, eso no tiene que ser así. O efectivamente podemos decir, oye, mira, la escritura dice que el estilo de música que se tiene que tocar es este, más bien lento o más bien rápido o una mezcla de ambas, etcétera. Entonces, por eso les pregunto, ¿ya? No sé si se entiende a lo que apunto o a lo que quiero que lleguemos con determinar qué significa con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa esto? Y ahí podríamos de nuevo entrar a la pregunta, himnos. ¿Cómo vamos a entender el himno? Acá dice celebrar, himno. Y el himno acá es composición musical con palabras de carácter religioso, por ejemplo. Las referencias de la Septuaginta son 2 Crónicas 7:6 y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas. Y miren, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Entonces, ahí de nuevo, o en Esdras, ya había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias a Dios. O el Salmo 6:1, ahí dice, el músico principal, claro, lo menciona porque dice al músico. Después dice, puse luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese cántico nuevo, esa alabanza a Dios, ¿cómo era? ¿En qué ritmo? ¿Cómo se entiende? ¿Ya? Entonces, todas estas referencias, ¿ya? Todos estos usos de lo que podemos llegar a entender como himno, como cántico, como alabanza al Señor, cantando en nuestros corazones con el entendimiento, con inteligencia, como nos dice el Salmo, siendo llenos del Espíritu, ¿en qué musicalización, en qué instrumentos, qué melodía, mejor dicho, la vamos a practicar? Lo que estamos haciendo hasta ahora y lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, ¿agrada al Señor nuestra música que cantamos? ¿Es correcta delante de Él? La instrumental que lo acompaña, la letra que lo acompaña. Entonces, todo eso
sería bueno que lo evaluáramos como creyentes, como congregación local, si bien entendemos que lo está hablando para ellos, yo creo que ellos lo tenían claro, ya a lo que se refería Pablo, o Pablo también se los debe haber dicho en otras ocasiones, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a entender a la luz de la Escritura, a la luz de lo que vemos en los Salmos, a la luz de lo que vemos en Crónicas, por ejemplo, o en Reyes, ¿ya? O lo que vamos a ver también en Samuel, cuando el pueblo se regocijaba, cantaba? Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender nosotros, hermano? Esa es la pregunta que ojalá podamos responder, ¿ya? La próxima vez que nos veamos el día jueves. No sé si quedó claro a lo que apuntaba o preguntaba. Dale, no voy Sí, mal. De hecho, estábamos debatiendo acá, estábamos comentando, y yo creo que también una de las formas de saber si el estilo que escucho o que me gusta es de Dios, uno, si me lleva a manifestar los frutos del Espíritu, tanto el ritmo como la letra, el contenido del tema. Entonces, yo creo que hay hartas cosas que analizar, hay harta tela que cortar, pero con respecto al rol de oyente, yo creo que uno tiene que ver si me lleva a los frutos del Espíritu, si me lleva a estar gozoso, alegre, a ser benigno, si me lleva a manifestar esos frutos del Espíritu, entendiendo que debo estar lleno del Espíritu para poder adorar a Dios a través de la música o de los cánticos. Y ahora como si desde el rol de músico, alguien que haga música, también entiendo que debe analizarse y ver si se van a manifestar los frutos del espíritu en ese estilo musical que quiere utilizar. Entiendo yo. Ya, correcto. Estoy súper de acuerdo. Pero lo interesante mm, al menos es que dentro de eso se ve que Pablo, David, no mencionan los estilos. Lo que mencionan mayormente es, y de hecho no lo mencionan, lo que mencionan es cantar con inteligencia, con el corazón, que sea con entendimiento, que sea en verdad, que sea lleno del espíritu. Y lo demás pareciera ser que lo hemos ido añadiendo nosotros en base a nuestra cultura, porque por ejemplo, yo me preguntaba mientras lo estudiaba, oye, ¿y qué pasa con los creyentes, por ejemplo, dijeron, oye, ¿sabes qué? No sé, los griegos ocupan este estilo de música, nosotros no lo ocupemos. Y después, oye, ¿sabéis qué? Los romanos ocupan este estilo de música, no lo ocupemos. O los sirios o los que sea. Entonces, al final, ¿qué tanto se va a ir acotando el estilo musical que tú puedes ir usando si es que entendemos que cualquier otro que lo utilice, que no cante para el Señor, entonces está mal? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no quedarían estilos musicales, porque en romántica o estilos más pausados, se le canta y se idolatra a la mujer, y se pone a la mujer como en primer lugar cuando hombres cantan, o mujeres viceversa, ponen hombres. Y así podemos ir haciendo un análisis de todos los demás estilos y ver que siempre lo han utilizado inconversos también. Entonces, por eso digo, cómo el creyente debiese comportarse en esta ola, y sobre todo ahora que está el reggaetón y todo esto. ¿Cómo lo vamos a entender? O sea, un creyente no puede hacer en una base de reggaetón alabar al Señor porque se puede ligar a que lo utilizan los inconversos para el reggaetón y el sexo y todo eso, o más bien decir, la letra de la canción, aunque esté en reggaetón, me está hablando acerca del Señor, y puede ser que otros inconversos que utilicen, o sea, que escuchen, digan, ah, mira, está en reggaetón, pero está hablando de Dios. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo lo vamos a entender? Porque yo creo que un creyente, eso es lo que yo creo al menos, que un creyente que canta en reggaetón, no creo que lo utilice para estar haciendo lo que en el reggaetón se hace o promoviendo lo que en el reggaetón se promueva. Si es creyente, por eso digo, porque si está lleno del espíritu, si está cantando en su corazón, si está cantando en esas canciones con himnos, con verdades bíblicas, pero en ese instrumental, entonces yo creo que ahí es donde está el cuestionamiento, ahí es donde está al menos lo que podríamos llegar a pensar, a debatir. Yo creo que este tema es súper importante porque nos da directrices, uno, como personas que están expuestas a la música en su entorno, también en la congregación como segundo punto, y tercero, en lo que padres o madres permiten o no en sus hijos. Entonces, por eso les comento que
es súper importante, al menos, creo yo, entender bien lo que Pablo nos dice en el versículo 19 acerca de los himnos, de los cánticos espirituales, de los salmos y de cantar y de alabar al Señor en nuestro corazón. Y de hecho después añade y dice, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre, y dice el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se cumple todo eso, ¿el ritmo será un impedimento? ¿Podríamos decir que si se cumple todo eso, el ritmo en el cual se haga está mal? Entonces ahí es donde está mi pregunta y mi duda para que también ustedes lo puedan evaluar, ¿ya? Lo puedan contrastar a la luz de la escritura y no tanto de sesgos propios, ya sea de un lado o de otro. La idea es que sea, como siempre, el Señor ahí nos dirige, que sea lo más honesto posible, intelectualmente, de lo que encontremos en la escritura y también lo que el Señor nos vaya mostrando. Así que yo creo que es un tema súper importante para todos, creo yo. Ya, así que eso, no sé si alguien ahora sí quiere decir algo más. Eh, que hablando de ese tema, es que hoy en día yo he visto varias congregaciones que tienen, no sé, ponen dembow o reggaetón, así, o metal, no sé. Y, y he visto que esas congregaciones, o sea, se llenan mucho de personas, pero yo es lo que siento y que he visto bueno, que se ha visto muchas veces, es que las personas más que nada no van por el hecho a la congregación, por el hecho de que, no sé, van a alabar al Señor o van por el Espíritu, sino que van porque se ve como más, como parecido al mundo o se ve más divertido. Eh, entonces, igual eso es interesante porque cuando esas personas le ponen, no sé, como las alabanzas que son como más tradicionales, podríamos decir, la que vienen escuchando los hermanos por harto tiempo, la ven como aburridas, así como... Entonces, ahí se ve que en realidad uno bueno, hablando en ese punto es que no van por el hecho de lo que dice la canción, si es que es espiritual o no, sino porque muchas veces como muy sensual lo que hoy en día se transmite. No sé si se me entendió, pero Correcto, quería correcto. hablar de eso, Sí, no, que me súper bien, parece... súper bien, porque claro, eso es lo negativo y lo que no debemos hacer. No debemos usar la música como una manera, y ya lo oímos, cantar con inteligencia tiene que ser, lleno del espíritu. La música no se debe usar para manipular, no se debe usar para llevar a la emoción, sino que tiene que ser en verdad, que es lo que nos está diciendo acá, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. El espíritu, cuando dice cánticos espirituales, el espíritu entonces habla verdad, es en justicia. Entonces, si estás viendo todo eso, y claro, en iglesias se da, en algunas congregaciones, que entiendo yo que está mal, todas esas cosas sabemos que no. Acá la pregunta es, si se dan todas esas condiciones de que está lleno del Espíritu, de que son himnos y cánticos espirituales en donde se da gracias a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, donde hay verdad de por medio, donde se ve que la letra está fundamentada en la escritura y todo lo que se dice en la canción realmente tiene asidero bíblico, entonces, ¿es impedimento el instrumental? ¿Es impedimento el ritmo en donde se ejecuta? Ahí es donde está mi pregunta, Brian. Eso es lo que quiero sacar a colación, ¿ya? Si se da todo el contexto de lo que dice Efesios, ¿ya? El instrumental, el ritmo, la melodía donde se acompaña eso, ¿cuál debe ser? ¿Está bien que sea un metal? ¿Está bien que sea un ritmo X? Porque en la antigüedad, por eso digo, en el siglo I, si tú ves los ritmos que habían, entonces los hermanos, ¿qué habrán hecho? ¿Cuál habrán utilizado? ¿O no habrán utilizado ninguno? Por eso es mi pregunta, o sea, tenemos evidencia en la escritura para decir, este ritmo es el correcto, esta cosa es la correcta, este instrumental, este instrumento, esto es correcto, a eso voy yo, ¿ya? Eso es lo que mi pregunta, ¿ya? En base a lo que nos dice Efesios, ¿ya? Eso es lo que quería
mencionarla. Así que súper bien, Brian. Gracias por el comentario. ¿Alguien más quiere decir algo, hermanos? Si no, lo dejamos hasta acá, ¿vale?